Pues venga, arrancamos en un escenario especial aquí en la Academia Integra, pero es un ejercicio de bachillerato de selectividad. A ver, es el ejercicio 7.15. Esto cayó en la convocatoria extraordinaria de julio de 2023 en Madrid en mates de ciencias, ¿vale? Digo aquí que es un ejercicio de aplicación porque efectivamente nada más ver el enunciado no es el clásico problema de una función matemática, continuidad, derivabilidad y tal, sino que se nos piden cosas de aplicación, ¿no? Entonces, a ver, dice, un equipo de ingenieros... Ah, por cierto, hago el aviso de siempre. El enunciado claramente tiene un matiz de ciencias, es verdad, ¿vale? Porque, bueno, para empezar, mira cómo empieza, un equipo de ingenieros, pues vale, pues sí. Pero estamos en la misma, que esto no tiene por qué ser de ciencias. Quiero decir, de hecho, cualquiera que haga AD económicas y tal y trabaje en consultorías, al final va a acabar trabajando con equipos de ingenieros, va a acabar hablando de equipos técnicos, de dinero, etcétera. O sea, en realidad para mí esto no es un ejercicio de ciencias, sino que es un ejercicio de aplicación. Y es más, es que ni siquiera vamos a hablar de cosas de física como tal. Es decir, yo al principio al verlo dije, hostia, habla aquí de velocidad, a ver si voy a tener que derivar una posición para hallar la velocidad, o derivar una velocidad para hallar una aceleración, o integrar una aceleración para hallar una velocidad, o integrar una velocidad para hallar una posición. Que va, habla del consumo de un coche en función de a qué velocidad va. ¿Qué más me da hacer de ciencias que de letras para esto, no? O sea, todos entendemos que los coches consumen combustible y que depende de cuánta zapatilla le das al coche, ¿no? Si vas con el coche a 200 a todos los lados, pues te consume mucha energía, evidentemente, ¿no? Mucha gasolina, mucha energía eléctrica, lo que sea. Pues lo dicho, que es un ejercicio de matemáticas y ya está. A ver, dicho esto, dice, un equipo de ingenieros realiza pruebas de consumo de un vehículo híbrido. Vale, el gasto en litros de combustible por cada 100 kilómetros en función de la velocidad medida en decenas de kilómetros por hora es esto de aquí. A ver, aquí han tenido un ataque de profesor ridículo, que es la leche, lo de que la V la miden en decenas de kilómetros por hora. Pues vale, o sea, esto es 30 kilómetros por hora, esto es 30 kilómetros por hora, ¿lo veis? ¿Por qué hacen esto? Pues porque se parezca más a una función de matemáticas de toda la vida. Pensad en matemáticas a trozos, perdón, en funciones definidas a trozos en matemáticas. Típicamente las X pues van de menos 3 a más 5, tal, o sea, son números que son unidades. Entonces, como se les iba un poco de las manos el que esto fuera un 30, lo han puesto en decenas de kilómetros por hora, pero a la vez querían que fuera realista. Y joder, cuando hablas de un vehículo, un coche, lo normal es que 30 kilómetros por hora, velocidades inferiores sean muy lentas y, dicho sea de paso, ya os lo digo yo, y tire de motor eléctrico si es un coche híbrido, y velocidades superiores a 30 kilómetros por hora sean ya velocidades más altas y ya tire de un consumo híbrido o solo de gasolina, ¿vale? Eso no sé si lo sabéis, pero bueno, suele ser así en muchos vehículos. Pues bueno, ha sido un poco ataque de profesor, pero lo entiendo, ¿vale? Yo siempre llamo ataque de profesor a cuando pues han hecho un comentario que ha sonado a súper culto, que te asusta y que no le importa a nadie, en realidad. ¿Vale? Es lo que llamo ataque de profesor. Bueno, pues voy a copiar por aquí los datos que trabajaremos con ellos. A ver, nos dicen que tenemos una función consumo en función de la velocidad, que es una función a trozos. Espérate que tengo el zoom gigantesco, espérate, ahí, mejor. Vale. Decía que es una función a trozos, donde tienes un primer trozo que es lineal, nos ponen 5v partido por 3, si estamos entre 0 y 30 km por hora, repito, si estamos entre 0 menor o igual que v menor que 30 km por hora, que es 3 decenas de kilómetros por hora. Y luego tenemos un 14 menos 4v más v cuadrado partido por 3, repito, más v cuadrado partido por 3, siempre y cuando v sea mayor o igual que 3. Repito, si v es mayor o igual que 3. Eso es. Vale. No sé si nos van a pedir algo de continuidad, derivabilidad. No nos piden nada de eso. O sea, es directamente un ejercicio de aplicación nada más. Espera que le coloco un poco la llave y empezamos ahí a leer. Es verdad que he visto en la solución que manejo yo, he visto que me parece que hacen más estudio del que pide el ejercicio. Yo creo que sí. A ver, dice, si en una primera prueba el vehículo tiene que circular a más de 3 decenas de kilómetros por hora, ¿a qué velocidad debe ir el vehículo para obtener un consumo mínimo? Hombre, vamos a ver, esto es un regalazo. Lo que pasa es que te tienes que adaptar a la situación y que no te asuste. Pero te están pidiendo el mínimo de una función en la que te vas a quedar con ese trozo y ya está. Encima es una parábola abierta hacia arriba, sé que tiene un mínimo seguro, o sea, es bastante rápido el ejercicio. Repito, nos dan como dato
que tiene que circular a más de 3 decenas de kilómetros por hora. O sea que V es mayor que 3, ¿vale? Y nos dicen que a qué velocidad debe ir el vehículo para obtener un consumo mínimo. Repito, nos preguntan la velocidad tal que el consumo a esa velocidad sea mínimo. Cosa que además, dicho sea de paso, joder, es una pregunta bastante útil, parece, ¿no? O sea, me parece bastante útil el hallar a qué velocidad es la óptima a la que tienes que ir con el coche para obtener un consumo mínimo. Vale, pues vamos al lío, vamos a ver. Lo primero que digo es que si tengo una V mayor que 3, entonces el consumo en función de la velocidad ya no es una función a trozos. Ahora viene definido por ese 14 menos 4V más V cuadrado partido por 3. ¿Lo veis? Solo ese trozo, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿dónde vamos a hallar el mínimo? Por cierto, una cosa, nota mental. ¿Esto qué tipo de función es? Es una parábola. Es un polinomio de grado 2. Y además, con el grado 2 positivo. Es decir, esto es así. Si es así, va a tener un mínimo seguro. Es más, el punto crítico que vamos a hallar seguro que es un mínimo, pero aún así lo voy a comprobar, ¿vale? Entonces, esta función tendrá un mínimo allí donde f, perdón, no se llama f, ya la iba a liar, c' de v sea igual a 0 si la c segunda de v es, a ver, estoy hallando un mínimo, la segunda derivada tiene que ser positiva, ¿vale? He puesto ya la frase directamente, ¿vale? Vamos a buscar puntos críticos donde la derivada se anula y además comprobaremos el punto crítico yendo a la segunda derivada. Pues venga, a cholón, vámonos por aquí. A ver, a la primera derivada. Repito, la c' en función de v. Bueno, pues nada, el 14 la derivada es 0, menos 4v la derivada es menos 4 y por último más v cuadrado tercios la derivada es más 2 tercios de v. Repito, más 2 tercios de v, ¿vale? Entonces, ahora tenemos que igualar a 0. Recuerdo que esto hay que hacerlo con un poco de cuidado. Si dices que la derivada la vas a igualar a 0, entonces es que me vas a igualar a 0 esto. Repito, me vas a coger esto y me lo vas a igualar a 0. Y de aquí despejamos, ¿vale? Nos queda que 2 tercios de v es igual a 4, de manera que v es igual a 3 medios por 4. Repito, 3 medios por 4. 4 entre 2 es 2, por 3, 6. 6, os recuerdo, decenas de kilómetros por hora. Pero de momento me voy a callar, no voy a dar unidades hasta que dé la respuesta final del ejercicio, ¿vale? En ejercicios de aplicación, por favor, mínimo. En lo que vais a recuadrar gordo como respuesta final, ahí sí me ponéis ya las unidades, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el problema? Que ahí solo sabemos que hay un punto crítico. Nos falta saber si ese punto es un máximo o un mínimo, ¿no? Bueno, pues me vengo a la segunda derivada. Un momento por aquí. Repito, me voy no a la primera, sino a la segunda derivada. La calculo y sustituyo un 6. La segunda derivada es la derivada de esto, que es 2 tercios directamente. Repito, sale 2 tercios. Entonces, cuando yo en esa segunda derivada sustituyo el punto crítico del que tengo dudas, no hay nada que sustituir, es que es una función constante, ¿vale? Por lo tanto, sale 2 tercios, que es mayor que 0, de manera que en v igual a 6 tenemos un mínimo. Repito, en v igual a 6 tenemos un mínimo. Ahí está. Vale, pues recuadro por aquí, pero ahora vamos a poner, bueno, subrayo, mejor dicho, y ahora ponemos la frase adaptada a la aplicación que nos dicen, ¿vale? Porque de momento lo estoy diciendo rollo matemáticas. Me han dicho, ¿a qué velocidad debe ir el vehículo para obtener un consumo mínimo? Pues lo voy a redactar tal cual. El vehículo debe ir a 60 km por hora. Os recuerdo que estos son decenas de kilómetros por hora. Pero hombre, yo voy a responder en español, no, voy a responder en unidades normales. Debe ir a 60 km por hora para obtener un consumo mínimo. Y además una cosa, tened en cuenta que, lo diré, estamos en un ejercicio de vehículos. Entonces, hombre, a ver, los datos me tienen que salir razonables, ¿vale? Si esto te llega a salir 600 km por hora, hombre, piénsate que igual lo tienes mal, llámame loco, ¿vale? Repito, estamos hablando de una fábrica de coches, vehículos híbridos, o sea,
joder, me suena razonable que me digan que tengo que ir a 60 km por hora para obtener el consumo mínimo, ¿vale? Me parece que está currado los datos, ¿no? Si saliera un dato muy raro, bueno, lo suyo es que sospechéis que algo puede estar mal, ¿vale? Bueno, pues apartado A, niquelado. Vamos a ver. Me vengo al apartado B. Dice, si en otra prueba el vehículo debe circular a una velocidad tal que está entre 10 y 80 km por hora, ¿cuáles serán el máximo y el mínimo consumo posibles del vehículo? ¿Vale? Esta pregunta ya se alarga un poco, ya veréis, porque es una pregunta, bueno, se alarga y no. Es una pregunta de máximos absolutos y mínimos absolutos. Repito, apartado B, nos dicen que tenemos que circular entre 1 y 8 decenas de kilómetros por hora, ¿no? Entonces, nos preguntan, ojo, antes nos han pedido la velocidad a la cual el consumo era mínimo, ¿no? Vale, ahora cuidado, ahora se nos está pidiendo el consumo mínimo y el consumo máximo, ¿vale? Fijaos que antes yo no he dicho cuánto va a consumir el coche a esa velocidad, he dicho que ahí hay un mínimo, pero no cuánto consume, porque no me lo preguntaban. Pero ahora mirad la pregunta, repito, nos piden el máximo y el mínimo consumo posibles del vehículo, ¿vale? Entonces voy a poner por aquí, repito, consumo máximo y consumo mínimo del vehículo. Ahí estoy. Bueno, esta pregunta que nos están haciendo, si la pensáis bien, es una pregunta de máximos y mínimos absolutos de una función en un intervalo. Es donde lo encuadro dentro de la teoría, ¿vale? Repito, vamos allá. El máximo y el mínimo absolutos de la función c de v, repito, de la función c de v en el intervalo 1, 8. En el intervalo v perteneciente al 1, 8. No sé cómo dicen exactamente incluido o no incluido, me da un poco igual, porque lo que voy a hacer con los laterales es parecido. Vale, lo pone incluido, ¿lo veis? Pone 1 menor o igual que v, menor o igual que 8. Vale, entonces un segundo que lo añado. Repito, ahí, ahí, y el intervalo entonces cerrado, desde 1 hasta 8. Eso es. Vale, y ojo, porque cuando vas de 1 hasta 8 tenemos un problema, que es que te cuelas en este trozo y te cuelas en este trozo. Vale, entonces tenemos que hacer el estudio por separado. Es decir, tenemos que ver cómo se comporta este trozo cuando estamos entre 1 y 3 y cómo se comporta este trozo cuando estamos entre 3 y 8, ¿vale? O sea, tenemos que tener en cuenta que tenemos dos fórmulas diferentes en función de a qué velocidad exacta va. Entonces, vamos al lío. Ya os digo, es un estudio un poco más tocanarices, ¿vale? Vamos a ver. Me voy al tramo entre, hemos dicho, 1 y 3. Tramo V perteneciente a, hemos dicho, repito, entre el 1 y el 3. Vale, en ese tramo, bueno, lo que pasa en el 3, a ver, voy a ser súper fiel a la realidad, a cómo lo dicen exactamente, ¿vale? El 3 no está incluido ahí técnicamente, entonces ese 3 lo voy a poner abierto, ¿vale? Pero vaya. Repito, este 3 lo voy a poner abierto. Vale. Entonces decía, en este tramo la fórmula del consumo en función de la velocidad es esa recta, esa lineal que nos han dado de 5v partido por 3. Repito, 5v partido por 3. Eso es, ¿vale? Y a ver. Vamos a ver, aquí podríamos aplicar la mecánica o pensar con la cabeza. Me vais a permitir que, ya que voy a tener luego un apartado que ya no es tan fácil de ver el dibujo y tal, que va a ser de aplicar la mecánica, aquí voy a pensar con la cabeza. Vamos a ver, ¿qué tipo de curva es? Es una recta. Mirad la v, cómo aparece. La v es la variable, ¿no? No aparece ni al cuadrado, ni en un logaritmo, ni en una exponencial, ni en un arco tangente. Aparece v, nada más. Eso es una recta que tiene pendiente 5 tercios, ¿vale? Vale, decir una cosa, si esta recta que estoy pintando representa el consumo de un coche, ¿qué valor mínimo y máximo tiene? Repito, en esta recta, ¿dónde está el mínimo? Joder, a la izquierda del todo. ¿Y dónde está el máximo? A la derecha del todo. Ya está. Como es una recta creciente, mínimo a la izquierda, máximo a la derecha. No hace falta hacer más, ¿vale? ¿Esto se podría mecanizar? Sí, los pasos que ahora os voy a recordar en el otro tramo
los podríamos aplicar a este. Pero joder, es que siendo una recta no me hace falta hacer nada más, ¿vale? La solución que yo suelo manejar, estas que busco en internet, hacen exactamente lo mismo que yo en este apartado, pero insisto que se podría hacer más mecánico, ¿vale? Entonces, voy a decir que, lo diré, esto es una recta creciente, porque la pendiente es positiva, ¿vale? Es una recta creciente, por lo que su valor mínimo lo obtendrá a la izquierda del intervalo. Repito, su valor mínimo lo obtendrá a la izquierda del intervalo. Y el máximo a la derecha. Repito, y el máximo a la derecha. ¿Vale? Bueno, pues conclusión, de momento en ese tramo, vamos a ver, el consumo, vamos a decirlo así, el consumo mínimo, ¿vale? No sé cómo decir esto, vamos a poner, no sé cómo ponerlo. A ver, voy a dar el mínimo y el máximo en cada lado, yo creo. Y así luego ya concluimos del todo, ¿vale? Entonces, el consumo mínimo en el tramo, a ver cómo lo escribo, a ver, así, en el tramo de 1 a 3 decenas de kilómetros por hora, es el valor de la fórmula de C cuando le sustituyo un 1. Me he ido del intervalo a la izquierda del todo. El consumo mínimo a la izquierda, hemos dicho. Vale, y eso es 5 por 1 partido por 3, es decir, 5 tercios. No sé en qué me han dicho que se mide el consumo, la verdad, a ver. Dice el consumo mediante decenas de kilómetros por hora. Qué cachonda, no pone el consumo, serán litros. No, a ver. Ah, sí, vale, sí lo dice. ¿Veis que dice gasto en litros de combustible? Son litros esto, ¿vale? Te repito, estos son 5 tercios de litro. Vamos a ponerlo por aquí. Lo escribo con palabras. Litros. Vale, eso por un lado. Y ahora, el consumo máximo en el tramo de 1 a 3 decenas de kilómetros por hora será el valor de la fórmula del consumo cuando sustituyo un 3. ¿Vale? Esto es 5 por 3 partido por 3. 5 por 3 partido por 3. Pues estoy viendo, esto consume muy poco, ¿no? Joder, poquísimo. Madre que me parió. Vaya mechero. Bueno, 5 por 3 entre 3, el 3 que se va con el 3 y esto te sale a 5 litros a los 100. Bueno, a ver, estamos hablando de un coche yendo a 30 por hora. No, no es tan poco, no es tan poco. Es razonable. Que un coche gaste 5 litros cada 100 kilómetros cuando va a 30 kilómetros por hora, vale, sí, no es poco, está bien, está bien. Vale, pues de momento aquí tenemos el consumo mínimo y el máximo en el primer tramo, ¿vale? Vamos a ver cuánto vale el consumo mínimo y el máximo en el otro tramo y ahí voy a hacer un cálculo más mecánico, ¿vale? Como no sé el dibujo a priori y tal, venga, lo voy a mecanizar. Venga, vengo por aquí y digo, me voy al tramo de V comprendido entre 3 y 8, ¿no? Es el otro valor, sí, entre 3, repito, y 8. Eso es. Vale, pues en ese tramo la fórmula es la otra, es la C de V igual a, un momento, ¿dónde estabas? 14 menos 4V más V cuadrado tercios. Repito, 14 menos 4V más V cuadrado partido por 3. Es así, ¿verdad? Eso es, vale. Bueno, entonces, os recuerdo, estoy hallando el máximo absoluto y el mínimo absoluto, ¿vale? Es verdad que ya el mínimo tenemos una idea, porque antes hemos justo hecho un mínimo de esta función, ¿verdad? Vale, ya, pero entran en juego ahora los laterales. Quiero decir, os recuerdo, me han dado un intervalo muy enclaustrado y yo tengo, si estoy hallando el valor máximo de un consumo o de una función, tengo que sospechar que se puede encontrar también en los laterales, ¿vale? Tenemos que comprobar eso. Entonces, vamos a ver. Os recuerdo cuáles son los candidatos, y repito que aquí lo voy a mecanizar totalmente, ¿eh? Candidatos a máximos y mínimos absolutos. Vale, lo primero, puntos en este intervalo donde la función, lo diré, no exista, tenga una discontinuidad o sea no derivable. Bueno, de esos puntos no hay, porque esto es un polinomio, joder, los polinomios existen en todas partes y son derivables en todas partes, ¿vale? Entonces, repito, no hay discontinuidades. Si las hubiera, las tendría que tener en cuenta, ¿vale? No hay discontinuidades
ni puntos donde la derivada c' de v no exista, perdón, se me ha olvidado el no existe, repito, donde no exista la c' de v. ¿Vale? Por lo tanto, de aquí no saco candidatos. Vale, luego, lo diré, ahí sí lo digo bien. Los puntos donde la derivada se anula. Repito, puntos donde c' de v es igual a 0. Eso ya sabemos dónde sucede, lo hemos hecho antes, en el 6, ¿os acordáis, no? Repito, eso sucede en v igual a 6, ¿vale? De momento solo me voy a hacer una lista y ahora vemos qué otra cosa había que hacer, ¿vale? Pero de momento sé que en v igual a 6, lo sé de antes, teníamos que la derivada se anulaba. Vale, y hay otros sitios especiales que hay que estudiar cuando estás hallando el máximo absoluto y el mínimo absoluto, que son cuánto vale la función en los laterales del intervalo, ¿vale? Entonces, repito por aquí, me voy a los laterales del intervalo. Vale, o lo que es lo mismo, que sustituya v igual a 3 y v igual a 8. Repito, v igual a 3 y v igual a 8. Vale, y ahora, ¿qué tengo que hacer con todos estos candidatos que me acaban de salir? Repito, los candidatos son, bueno, en este caso no son tantos, son solo este y este. Os recuerdo que cuando estamos hallando máximos y mínimos absolutos, te basta con que compares las alturas. Es decir, que me digas en v igual a 6, en v igual a 3 y en v igual a 8, ¿cuál es el consumo? El más grande es el máximo y el más pequeño es el mínimo. Fin. Eso es todo lo que hay que hacer, ¿vale? Entonces me vengo por aquí y digo, para v igual a 6, el consumo para v igual a 6, pues bueno, hay que sustituirlo. Tenemos un 14 menos 4 por 6 más 6 al cuadrado partido por 3, ¿vale? Ahora he hecho cuentas de todas a la vez. De momento lo voy a dejar solo escrito, ¿vale? Y le metemos calculadora rápido. Vale, ahora el consumo para v igual a 3, pues vale, será 14 menos 4 por 3 más 3 al cuadrado partido por 3. Repito, más... ¡Ay, no me cabe ahí, desgraciado! 3 al cuadrado partido por 3. Eso es. Y por último, para v igual a 8, pues tendremos el consumo en v igual a 8, que es 14 menos 4 por 8. Vale, y todo esto más 8 al cuadrado partido por 3. 8 al cuadrado partido por 3. ¿Vale? Sustituimos y lo que salga. Entonces, dadme un segundo, que os enseño a hacer esto con la calculadora que os dejamos usar. Bueno, miento, aquí tengo un emulador de una calculadora un pelín más pro, perdonadme. Esta calculadora es la que yo recomiendo para la universidad, que es la 570 o la 991. Esta calculadora no la dejan usar en Selectividad de Madrid, pero las funciones que voy a usar ahora son iguales, ¿vale? Entonces, salvo que tiene más cosas de colorines por ahí, es la misma calculadora que nos dejan usar. La que dejan usar es la 82, ¿vale? La FX82. Bueno, decía, quería aprovechar para explicaros una chorrada que no hemos hecho nunca, que es que tú puedes hacer muy rápido esta cuenta para 3 valores de x diferentes, ¿vale? Mirad, la jugada es, me voy a meter en la variable x de la calculadora uno de estos valores, el 6 o el 3 o el 8, ¿vale? Por ejemplo el 6. Entonces, marco un 6 y le digo que me lo guarde en la variable x. Para eso le doy al botón store y le digo x. ¿Lo veis, no? Ya me lo ha guardado en la variable x. A partir de ahí, cada vez que escriba la variable x, vale 6. Mirad, si le doy a alfa y a la x, le doy al igual y eso sale 6, ¿vale? Entonces, ¿por qué mola esto? Pues porque yo ahora puedo escribir esta fórmula en función de x, ¿vale? La fórmula es 14 menos 4 por x más x al cuadrado partido por 3. Mirad, 14, repito, menos 4 por x, ¿lo veis? Más fracción x al cuadrado partido por 3. ¿Lo veis? Claro, ahora que la x vale 6, estoy haciendo la cuenta para x igual a 6. Pero luego, con que cambie el valor de x, me la da para los diferentes valores. No tengo que reescribir la operación 700 veces. Mirad, le doy aquí el igual y me sale un 2. Para v igual a 6, me sale 2 litros. ¿Vale? Ahora, me vuelvo a la calculadora y en vez de repetir toda la operación, mirad qué fácil. Me voy a redefinir la x. La x ahora vale 3. Pues le digo 3 store en x. ¿Lo veis? Y subo un par de operaciones hasta cuando había hecho la de 14 menos 4 por x más x cuadrado tercios. Le doy al igual y me la acaba de hacer para, lo diré, para c igual a 3. Esto sale 5 litros. Repito, esto sale 5 litros. Y por último, lo mismo para c igual a 8. Pues me vuelvo a la calculadora,
repito, borro, le digo que ahora es un 8, lo que quiero grabar en la X. Repito, grabar es el botón Store y la X es donde tenéis esa X roja. Puede ser que la disposición de vuestras calculadoras cambie un poquillo, ¿vale? Pero normalmente una Casio FX82 tiene memorias, ¿vale? A lo mejor no la X, pero sí una memoria A, B, C, D, E, eso sí puede tener. En vez de usar la X, podéis usar cualquier otra letra, ¿vale? Si tenéis dudas de calculadora, me preguntáis luego, ¿vale? Bueno, entonces, he guardado la 8. Perdón, el valor 8, pues ahora de nuevo me vuelvo a 2 cuentas antes, esa cuenta de ahí, le doy para atrás, le doy al igual y me lo acaba de hacer para C igual a 8, que por cierto sale 3,3 litros. Bueno, lo voy a poner de momento, mierda, quería ponerlo así, como 10 tercios, ¿vale? Repito, 10 tercios litros. A ver, un segundo, litros. Qué mal escrito litros, leche. Vale, 10 tercios, repito, lo pongo aquí clarillo para que no nos perdamos, ¿vale? Era 3,33, lo habéis visto aquí, ¿no? Le doy al botón SD, pimba, y me lo pone como 3,3 periódico. Le vuelvo a dar y me lo pone como 3,3. Vale, insisto, esto es 3,3 periódico litros. Vale, y os recuerdo que por ahí arriba había un momento en el que habíamos guardado un 5 tercios, ¿vale? Eso simplemente porque lo tengamos exactamente igual escrito, repito, 5 entre 3... es 1,66666 litros, ¿vale? Lo pongo por aquí, simplemente por comparar ahora, ¿vale? El 1,6 periódico litros. Eso es. Vale, entonces, por partes. Primero, en el tramo 2, en el que estamos, ¿os acordáis de que hemos dividido el trabajo en dos tramos, no? Hemos dividido el trabajo en el tramo de la izquierda de v igual a 3 y el tramo de la derecha de v igual a 3. ¿Por qué? Pues porque es que era por necesidad, porque la función estaba definida diferente en un tramo que en otro. Este era un tramo y este era el otro. Vale, entonces, en el primer tramo ya hemos hallado el consumo máximo y el mínimo. Ahora me voy termino el segundo tramo. En este tramo, ¿cuál es el consumo máximo y el mínimo? Se hace directamente comparando estos números. Joder, el consumo mínimo es 2 litros y el consumo máximo es 5. ¿Lo veis? Entonces, en este tramo, fijaos, el consumo mínimo en el tramo de 3 a 8 kilómetros, o sea, de 3 a 8 decenas de kilómetros por hora, es sustituir en el consumo un 6 kilómetros por hora y eso sale 2 litros. ¿Bien? Y, vamos a ver, el consumo máximo en ese tramo de 3 a 8, pues son los 5 litros que se obtienen cuando vas justo a 30 kilómetros por hora. Ahí está. Por cierto, acabo de verificar que es una función continua. Ahora ponemos esa fricada. El Cmax, aquí está. Tendremos 5 litros. Eso es. Bueno, pues voy a recordar por aquí, pero ahora pensamos en exactamente qué dice el ejercicio, ¿vale? ¿Qué nos pide el ejercicio? Entonces, voy recuadrando de momento los consumos máximos y mínimos en cada tramo, pero yo sospecho que ahora tenemos que dar una respuesta final. ¿Vale? Una respuesta de, a ver, no, déjate de mierdas. Dime el consumo máximo total del vehículo y el consumo mínimo total del vehículo, ¿vale? Entonces ahora habrá que hacer, o sea, hemos hecho una semifinal y habrá que hacer la final ahora mismo, ¿vale? Entonces, quería que, antes de nada, que vierais que se puede hacer un comentario, no nos lo pide el ejercicio, pero es un comentario chulo. Vamos a ver. Si tú has hallado en un tramo que C al sustituirle 3 sale 5 y en el otro tramo has hallado que en C al sustituirle 3 sale 5 también, por cierto que es que 3 no es un valor cualquiera, es el sitio donde se separan los trozos, ¿os acordáis? Mirad la función. Justo en el 3 es donde tienes una definición diferente por la izquierda y por la derecha. Esperad, lo pongo así, a la izquierda del 3 y a la derecha del 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos hecho sin querer? Los límites laterales. Es decir, yo he sustituido un 3 en el trozo de la izquierda y me sale 5 litros, y he sustituido un 3 en el trozo de la derecha y me sale 5 litros. Cuando me sale lo mismo por un lado que por otro, ¿qué acabo de verificar? Que la función es continua. ¿Lo veis? No me lo han preguntado, pero oye, mola, está bien la información. Por cierto, ¿tiene sentido? Coño, claro que tiene sentido, estás hablando de un coche. ¿Tú te crees que un coche va a tener un salto discontinuo de consumo? O sea, de pronto va a pasar instantáneamente de 5 litros a 32, ¿qué me estás contando? O sea, la vida es continua, la vida no tiene saltos, la vida real tiene saltos continuos, o mejor dicho, no tiene saltos en magnitudes físicas, ¿vale? O sea, que es razonable que la función sea continua. Bueno, no nos lo pedían. Mira, ¿veis? Esto es un ataque de profesor. Lo que acaba de pasar aquí. Repito,
pongo por aquí que esta información nos hace pensar que la función es continua. Que igual no le importa a nadie, pero mira, oye, el consumo del vehículo es una función continua. Vale, entonces, vamos a ver en un segundo qué pedían exactamente en el ejercicio, porque si me pedían el máximo y el mínimo en cada tramo, ya lo he terminado. Pero si me pedían el máximo y el mínimo absolutos, tengo que terminar de contestar, ¿no? Entonces, leo un segundo que dice exactamente el problema. Dice, si en otra prueba el vehículo tiene que circular entre 1 y 8 decenas de kilómetros por hora, ¿cuáles serán el máximo y el mínimo consumo posibles del vehículo? ¿Veis que no habla de tramos? Nos habla del maximísimo y el minimísimo. Vale, pues vamos a terminar de contestar. Entonces ya, con toda la información, resumiendo, vamos a ver. El vehículo tendrá un consumo mínimo de, repito, un consumo mínimo de, a ver, ¿cuál es el número más pequeño que hemos dicho en total? Pues el 1,66, ¿lo veis? Repito, este número es el más canijo de todos, el 1,66. Por cierto, tiene sentido, coño, a 10 kilómetros por hora. ¿Cuándo va a consumir menos? ¿Cuando va a 200? Bueno, lo normal es que sea cuando va a muy poca velocidad, ¿no? Vale, de 1,6, voy a decir 1,7, ¿vale? O 1,67, repito, de 1,67 litros circulando a una velocidad, o bueno, digo directamente a 10 kilómetros por hora. Os recuerdo que es para v igual a 1, que es una decena de kilómetros por hora. Y por último, el vehículo tendrá un consumo máximo de, hemos visto, 5 litros circulando a 30 kilómetros por hora. Creo que es 30, ¿no? Exactamente, 30 kilómetros por hora. Pues ahí lo tenéis. Y esto es lo que recuadramos. Un segundo, recuadro por aquí. Y ejercicio níquel. Y aquí voy a hacer no es una fe de ratas, sino es un cagarme en la solución que yo leo siempre antes de dar la clase, porque para mi gusto, en el primer apartado habría que haber dicho un pelín más. La solución es la misma, pero me parece que conceptualmente al primer apartado le faltaba una cosilla. Hasta aquí bien, ¿no? ¿Bien por aquí? ¿Sí? Vale, me voy un segundo al primer apartado, porque en el fondo yo me lo he tomado como que es otra filosofía diferente, ¿no? Que nos están pidiendo el máximo y mínimo absolutos de la función, pero vamos a ver un segundo por aquí. Me voy al apartado A, ¿vale? Y leo, dice, si en una primera prueba el vehículo tiene que circular a más de 3 decenas de kilómetros por hora, ¿a qué velocidad debe ir para obtener un consumo mínimo? En el fondo es la misma, o sea, es el mismo tipo de pregunta. Quiero decir, la filosofía es la misma, lo único que cambia es el rango de velocidades en el que trabajas, ¿no? Aquí me lo han enclaustrado entre 1 y 8 y en el apartado A dicen más de 30 km por hora, es decir, de 30 hasta infinito. Pero vuelve a ser un hállame el mínimo absolutísimo de la función. ¿Os estáis dando cuenta? Quiero decir, yo como lo he resuelto, que ojo, vais a ver que da lo mismo, pero mirad una jugada. Imaginaos que la función, si la dibujo, saliera esto, ¿vale? Y yo he hallado ese punto. Porque si os fijáis, yo como lo he resuelto el ejercicio. Repito, yo he resuelto el ejercicio, un momento por aquí, cogiendo la derivada, igualándola a 0, hallando dónde tiene un posible punto crítico y comprobando que es un mínimo, ¿verdad? Es decir, he hallado eso, un sitio donde la función tiene un mínimo, ¿a que sí? Vale, pero ¿hemos hablado en algún momento de que la función no pueda bajar más? Porque claro, esto es de 30 km por hora a infinitos. ¿He estudiado en algún momento cómo se comporta la función a la derecha del todo? ¿A que no? Eso ha faltado. Lo que pasa es que, a ver, hay dos cuestiones de sentido común de por qué aquí no planteo eso. La primera es, si estoy hallando el mínimo consumo y me están hablando de un puto coche, ¿cómo voy a irme a infinitos kilómetros por hora y pretender que no consuma, o sea, que consuma poco? Lo más normal, repito, sentido común, que si estás hablando de un coche, si te vas a subir kilómetros por hora, llega un momento en el que estés subiendo también consumo todo el rato. Vas a 300 por hora, el coche consume un huevo. Es lo normal, ¿no? Eso para empezar, sentido común.
Entonces, tiene sentido que yo del típico estudio de máximos absolutos me haya saltado el paso de estudiar por la derecha del todo, o sea, en el intervalo yo tengo que estudiar los laterales para hallar el máximo absoluto. O sea, tiene sentido que no lo hayamos hecho. Pero es que hay otra cosa que hemos mencionado y que a lo mejor aquí nos venía bien entender, que es qué tipo de función es esta. Esa función, un momento, esa función es una parábola. Si es una parábola, yo sé que el dibujo es así. Por lo tanto, déjate de leches. Sé a ciencia cierta que el punto que he hallado no solo es un mínimo relativo, es el minimísimo absoluto de la función. Seguro, 100%, porque el dibujo de la función es este. ¿Vale? El punto crítico que has hallado no solo es un mínimo relativo, es el absoluto mínimo de la función seguro. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a poner el comentario, ¿vale? Porque en realidad lo he dicho, yo me he limitado a hallar solo un mínimo relativo. No hemos hecho el estudio completo, en realidad. El estudio de mínimo absoluto de la función habría conllevado también estudiarlo en el lateral izquierdo, estudiarlo en el lateral derecho y comparar las alturas. Y la altura más pequeña sería la mínima, ¿vale? Eso sería lo canónico en el ejercicio, ¿vale? Entonces, vamos a poner las dos notas y yo me quedo tranquilo. Que conste que esta es porque me la han clavado, los de la solución oficial. Pero bueno, al final la solución, estoy seguro de que haciendo esto tenías el 10 en el ejercicio. A ver, lo pongo por aquí. Que en realidad, en el apartado A, también piden, como en el apartado B, obtener el mínimo absoluto de la función. El mínimo, repito, absoluto de la función. Es decir, el punto más bajo. El mínimo absoluto de la función. ¿Vale? Es decir, técnicamente solo hemos hallado un mínimo relativo. Solo hemos hallado un mínimo relativo. ¿Vale? Es decir, nos ha faltado estudiar el valor de la función en los laterales del intervalo, que son en el 3 y en el infinito. ¿Vale? Repito, nos ha faltado estudiar el valor de la función en los laterales del intervalo que, insisto, son v igual a 3 y v tendiendo a infinito. Repito, y v tendiendo a infinito. No se dice v igual a infinito, que os cortan la mano, por favor. No se dice v igual, sino cuando es infinito es tendiendo a. Vale, ¿por qué no lo hemos hecho? Pues porque no hace falta, porque tenemos una parábola, déjate de idioteces, en una parábola abierta hacia arriba, tú sabes que el mínimo relativo también es mínimo absoluto. Fin, ¿vale? Repito, pero la función c de v igual a 14 menos 4v, repito, igual a 14 menos 4v más v cuadrado tercios, es una parábola, repito, parábola abierta hacia arriba. Es decir, su máximo relativo, perdón, su mínimo relativo también es mínimo absoluto. Su mínimo relativo también es mínimo absoluto. Por eso no hace falta trabajar más en este ejercicio, ¿vale? Pero hombre, no estaría de más este comentario por ahí en alguna parte. Es muy importante que entendáis la diferencia entre máximos y mínimos absolutos y relativos. Cuando estás hablando de relativos, estás buscando lugares más altos relativamente que sus alrededores o más bajos relativamente que sus alrededores. Y eso no te queda otra que hacer el estudio de la primera y la segunda derivada o de la primera derivada en los laterales de cada punto crítico. Ahora bien, cuando es un máximo y mínimo absoluto, la idea sigue otra mecánica parecida, pero otra mecánica. Los absolutos se hallan haciéndote una lista de todos los candidatos que son donde no existe donde la función tiene una discontinuidad, donde la derivada no existe, donde la derivada se anula, y los laterales del intervalo. Te haces esa lista, me hallas la altura de la función
en todos esos puntos y la altura más alta es el máximo, la altura más baja es el mínimo. Fin, ¿vale? Eso, repito, sería el estudio canónico, que es exactamente el que os he hecho en el apartado B, clavado, ¿vale? Ahora, en el apartado A teníamos que haber hecho ese estudio en el intervalo 3 a infinito, pero en realidad me he quedado solo en hallar el mínimo relativo, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis la justificación, que es que en realidad, como es un dibujo muy sencillo, es una parábola abierta hacia arriba, es un polinomio de grado 2, donde el valor v cuadrado es positivo. Vale, pues con eso saber, dice, joder, si la gráfica es así, pues coño, en esa gráfica lo que hay abajo es un mínimo absoluto de la función, ya está, ¿vale? Bueno, pues ejercicio niquelado. Aquí tenemos un ejercicio de aplicación bastante chulo, por cierto. En la solución esta que manejo yo de internet llegaron hasta dibujar la función, ¿vale? Esa función, si la dibujáis, no hace falta, porque no te lo piden, pero es verdad que no es súper complicada. Es una recta para arriba, a ver un momento, efectivamente, es una recta para arriba que luego hace así, ¿vale? Ahí tiene justo ese valor, bueno, no sé si llega a subir, sí, efectivamente, ahí tiene justo el valor de los 5 litros, ¿vale? Y luego este es el mínimo ese de los, no me acuerdo cuánto eran, cuánto era el minimillo ese que habíamos allá por la derecha, los 2 litros, estos son los 2 litros. Y aquí tenéis la recta y luego la parábola, ¿lo veis? Pero bueno, ya os digo que en el ejercicio no me piden hacer este dibujo, así que a tomar por saco, evidentemente, ¿vale? Ya bastante hemos contado. Pues venga, corto el vídeo por aquí, no está mal, el experimento de dar la clase aquí de momento está funcionando. Luego todo será que abra el vídeo y no se me oiga o algo así. Pero bueno, corto el vídeo y a por otro, venga.